pedirán medidas cautelares contra los padres de la niña de meses que murió tras una aparente agresión. Las inundaciones mantienen a personas albergadas en Guatuso. La gasolina de Costa Rica es de las más caras de Centroamérica. Las infecciones respiratorias ya registran 5,000 personas enfermas. Mañana por fin saldrá uno de los 2 acumulados millonarios de la Junta de Protección Social. Joel Campbell rumbo a Brasil este lunes. 9ª salida de la liga en 2 meses. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos como siempre a esta hora. Soy Yanane Villanueva y esto es Noticias Repretel. En pantalla tenemos a nuestros compañeros listos para informarle. Iniciamos. El Ministerio Público va a solicitar medidas cautelares contra el padre y la madre de la bebé fallecida en Desamparados por aparente agresión. Andrés Ramírez tiene el detalle de esta información lamentable, Andrés, si se llega a confirmar, porque además los casos de agresión han aumentado significativamente. Adelante. Claro, Yanani, casos de agresión que siguen disparados y este nos trae a mantener esa cobertura aquí en Desamparados. Lo más reciente es que aún para hoy no se ha realizado la audiencia en la que el Ministerio Público solicitará medidas cautelares a los papás de esta bebé de 4 meses que llegó aquí donde estoy ubicado en este momento, a la clínica Marcial Fallas, en un vehículo particular. Ya venía fallecida al momento de traerla con varias heridas y esto es lo que se está investigando. Por eso se detuvo a los padres de esta menor, que además tenían a otro bebé de casi 2 años. Todo esto lo vamos a resumir primeramente en esta información. El lamentable caso se originó en este barrio, en Los Guido de Desamparados. Una bebé de tan solo 4 meses de edad habría sido golpeada en varias partes de su cuerpo hasta fallecer. Así es como habrían transcurrido los hechos según el expediente de la caja. A las 3:50 de la tarde se habría generado la agresión, principalmente en su mandíbula, tórax y en sus ojos. A las 4:15 de la tarde la bebé fue transportada en un vehículo particular a la clínica. A las 5:31 se ingresa al incidente como fallecida, pero desde antes de entrar al centro médico, según lo confirmó la caja a Noticias Repretel. Las autoridades detuvieron a su papá, apellido Solano, de 23 años, y a su mamá, Jarquín, de 20 años. Estamos hablando no de un caso, estamos hablando de una bebé que no tiene posibilidad de defenderse, y esto es lo cruel que supone las situaciones violatorias de derechos contra la población más frágil de nuestro país. Los ahora detenidos serían consumidores de droga y tenían otro hijo de casi 2 años de edad. El Patronato Nacional de la Infancia lo trasladó con otros familiares mientras se inicia la investigación. Mire, si usted es un vecino, un docente, o usted sencillamente escucha o ha visto algún indicador que supone que alguna persona menor de edad está en una situación violatoria de derecho, no se quede con la duda, tampoco usted debe hacer una investigación. Para eso hay autoridades que le corresponden y el patronato también tiene sus propias competencias. Aunque en el barrio nadie dice conocer comportamientos extraños. Muy duro, como padre muy duro. Duro y sinceramente pues no hay palabras. No hay palabras en el sentido porque se está tratando de una bebita. Nunca notamos nada extraño. Bueno, yo como vecino nunca noté nada extraño en ellos. Siempre andaban ellos con los 2 chiquitos. Siempre, lo normal. Le duele mucho a uno porque uno no sabe cómo sucedieron las cosas ni nada. No puede decir esto pasó así porque usted no estaba en el momento. Pero sí, que el de arriba tome justicia porque ya esto definitivamente es demasiado. La bebé presentó un cuadro del síndrome del niño agredido, es decir, claras señales de violencia física, además de un severo cuadro de deshidratación. Ahora los padres están a la espera de las medidas cautelares que solicitará el Ministerio Público.
Andrés, por una parte tenemos un aumento significativo de casos, por lo menos de denuncias de agresión, y las instituciones han levantado la voz. Y por el otro, algo específico de este caso, ¿qué podría pasar con el niño de 2 años, Andrés? Claro, esa es una muy buena pregunta. El Patronato Nacional de la Infancia en este momento lo ubica con familiares de estos padres de familia. Dependerá de lo que se decida en el juzgado de desamparados y lo que solicita el Ministerio Público, las medidas que al final se van a tomar con el menor de 2 añitos, porque dependerá también de la medida, alejarse de sus familiares, cambiar de domicilio, y de ahí, de eso depende el futuro de este otro bebito, que era el hermanito de la fallecida, de la bebé de 4 meses. Y es que, Yanani, imagínense usted que parece difícil creerlo. Por ejemplo, en el Hospital Nacional de Niños llegaron todo el año pasado 54 casos similares a estos. Hay otros que se quedan en los hospitales en zonas rurales y otros que ni siquiera alcanzan a llegar a un centro médico. El 911, escúchelo usted bien, reportó hasta lo que llevamos de este año 17,000 llamadas por agresión a menores. De un barrio en Los Guido en Desamparados hasta las esquinas más lejanas de este país, el sistema de emergencias 911 reporta casi 17,000 llamadas por agresión a menores en lo que llevamos del año, así como lo escucha. En San José se han reportado unas 5,000 llamadas. En Alajuela, unas 3,000 llamadas. Punta Arenas, como lo ve, 1,800 casos. Mismo número en promedio que registra Limón. Cartago, 1,500 llamadas y 1,400 llamadas por agresión en Guanacaste. Solamente en el Hospital Nacional de Niños, 6 menores murieron el año pasado por agresión física. Siendo el abuso físico para el año 2023 la tercera causa dentro de las principales causas de agresión. Y esta es la radiografía de las lesiones más frecuentes en boca del director del Hospital de Niños. Un golpe, o cuando yo sacudo a un niño, el cerebro se mueve entre la bóveda craneana, entonces se dan golpes contra golpes. En extremidades inferiores, que son bastante frecuentes, el mecanismo que nos dicen, se cayó, pero lo que yo veo en el hueso es, por ejemplo, que lo traccionaron. Entonces ahí no me coincide con lo que me está diciendo la persona que le acompaña. Ya ni qué decir lo que son quemaduras de cigarro y otros, quemaduras oculares, por ejemplo, con parafina. Este es el perfil criminal de un infanticida, según criminólogos. No tienen empatía por el dolor ajeno. Tienen muchos problemas para relacionarse con otras personas. En algunos casos, consumo descontrolado de drogas. Y hasta son de los que agreden animales sin pensarlo. Sus relaciones muy violentas, construidas sobre esta base de agresividad, hacen que no tengan un amplio tejido social, es decir, que no estén apoyados por una red, que no tengan muchos amigos, que no tengan un círculo de vecinos cercanos con los cuales se puedan llevar bien, o incluso la misma familia. A veces son personas muy aisladas de sus familias. ¿A qué se expone un infanticida? Está contemplado en el artículo 112 del Código Penal, que es homicidio calificado, que es darle muerte a un descendiente con una pena de 20 a 35 años de prisión. Si esta agresión comprometió la vida del menor, se le podría acusar de tentativa de homicidio calificado y se le podría inclusive imponer la misma pena de un delito consumado, del delito de homicidio consumado. 6 de cada 100 casos ingresados al Hospital de Niños son por violencia física a los menores de edad. Totalmente lamentable este caso de Desamparados, y más lamentable aún saber que hay tanta cantidad de llamadas de auxilio todos los días en el país. Mañana será la audiencia de medidas cautelares. A esta hora, 7:04, un reporte de Andrés Ramírez Fernández para Noticias Repretel. Buenas noches. Buenas noches, Andrés. Muchas gracias por el reporte. 34 inundaciones en las últimas horas mantienen a unas 19 personas en albergues en Guatuso. Un adulto mayor de 84 años que rescató el cuerpo de bomberos cuenta sus minutos de angustia en medio del agua. Gustavo Díaz está en Guatuso y nos informa. Adelante, Gustavo, con la información y la actualización.
Yenani, saludos, muy buenas noches. Y es que el río Frío acá en Guatuso hizo estragos, y para muestra, lo que queremos que ustedes observen, cómo se tuvieron que emplear muchos colaboradores, rescatistas, expertos, también en el manejo de rescate acuático para poder sacar a algunas personas, esto concretamente en barrio La Liga, a una distancia cercana de la Iglesia Católica de Guatuso, en donde tuvieron que sacar a una madre y sus hijos mediante estas balsas y de esa forma también poder trasladarlas a un lugar seguro. Toda esta familia se encuentra en este momento en un albergue que está en la localidad de Palenque Margarita, un territorio indígena malecu que tiene todo un complejo adaptado para que allí en este momento puedan permanecer de 19 a 22 personas. Está fluctuando un poco por quienes han estado saliendo también durante los últimos minutos. Además de eso, también podemos decirles a ustedes que las lluvias provocaron que Guatuso quedara bajo agua. En este otro escenario podemos observar cómo las fuertes corrientes de los ríos se salieron por completo a algunas localidades, abarcando así también todo lo que significa la zona de Guatuso, que se vio con más de 25, solamente este cantón, afectaciones, según nos estaba confirmando durante esta tarde el coordinador regional de la Cruz Roja en este lugar. Esto conllevó a que un grupo muy destacado de socorristas de Cruz Roja y también de socorristas de bomberos estuvieran empleados en trabajar ayer durante todo el día para poder poner a resguardo y a salvo a estas personas. En este momento la comisión también ha confirmado que fueron 34 las afectaciones por inundación en el país. En el sector también de San Juan de Guatuso, este era el acceso completamente imposible. A un momento también ya el nivel del agua sobre la carretera estaba alcanzando prácticamente que el metro, llegando a los vehículos altos casi que a la tapa, y eso imposibilitaba de que ya los vehículos, por más 4x4 que fueran, no pudieran tener acceso a estas localidades. Hubo algunos ríos, además del río Frío, que también se desbordaron e incluso generaron también una imposibilidad para que las personas salieran en ese momento, un anegamiento total. Se habla de que ayer hubo 43 casas que quedaron completamente anegadas, muchas de estas en la localidad de Guatuso. Así se observa un recorrido, el caudal y el nivel del río Frío y también el río La Muerte, que se encuentran por este sector, y de igual forma el acceso también a las localidades en las que también los socorristas tuvieron que mantener los vehículos a la orilla para ya ellos poder hacer el ingreso respectivo en balsas y en pangas hasta las zonas en donde las familias se encontraban completamente sin posibilidad de salir. Uno de estos casos es precisamente el del adulto mayor de 84 años, quien además conversó esta tarde con Noticias Repretel. Estuvo ayer prácticamente en la clínica recibiendo atención, porque cuando él se vio, ya se despertó y vio que estaba con el agua prácticamente afuera de su casa, sin ninguna posibilidad de salir. Ya hubo una situación de emergencia que tuvieron que socorrer los bomberos. El jefe de bomberos prácticamente que también ya nos confirmó que ellos pusieron a salvo a 200 personas el día de ayer. Hicimos un recorrido, esas son imágenes que también logramos captar en horas de la tarde, porque hay una gran cantidad de potreros que están rodeados por estos ríos, y así se ven también los animales, el ganado y sus cuidadores a caballo, que han tenido que movilizarse a mitad de agua de los animales para poder ponerlos a salvo, llevarlos a un sector un poco más elevado y de esa forma también poder darles alimentación, porque el pasto, al estar completamente cubierto por el agua, no hay forma de que esos animales se puedan alimentar. Hemos preparado una nota con las voces de los protagonistas, de las personas afectadas, de las autoridades, y aquí se la mostramos. El desbordamiento de ríos causó que terrenos completos se inundaran en horas. Este lunes aún lucían así los potreros. Animales y personas que estuvieron en riesgo al salirse el río Samen y el río Aguas Negras. Se nos llenó cuando todo el ganado estaba allá adentro y empezamos a sacarlo para afuera, para las partes más secas, para que él no aguante mucha hambre. Y ya después de que va empezando bajando las aguas, los pastos quedan sucios y hay que ver, ayudarles con pollinazas. Y bueno, tenemos una ayudadita con silo también, para mientras baja la llena y los pastos se limpian.
También el Río Frío, en el sector del Carmen, dejó muchos daños. Uno de los casos que más llamó la atención fue el rescate del adulto mayor de 84 años que hizo bomberos. Lo llevaron a la clínica luego de descompensarse y no aguantaba caminar por estar sin comer. Así encontramos a don Rafa hoy. Nos contó su caso. No, yo no sabía porque yo estaba acostado. Ya cuando me levanté ya estaba el agua corriendo. Ya estaba lleno. Ya cuando vio fue la panga que vino acá. Y ya me dijo el muchacho que no, si no hay pasada, dice, ¿en qué va a salir? Porque yo me estoy muriendo. Entonces llamó allá y no sé cómo hizo el hijo y mandó al muchacho en una panga. Un muchacho muy valiente. Según el reporte de la Comisión de Emergencia, son 34 inundaciones que se confirmaron en las últimas horas y 43 casas que quedaron anegadas. Cruz Roja realizó 3 rescates, dispuso de 7 vehículos y también 20 socorristas especializados para evacuar a 32 personas. Así lo confirmó el coordinador regional de la noticia, el Repretel. Donde tuvimos que generar acciones propiamente de enviar muchachos con balsas, con lanchas para poder llegar hasta ese lugar donde estaban las personas aisladas sin algún tipo de riesgo para poder llevarlas a un punto seguro e inclusive hubo que evidentemente articular con las instituciones de primera respuesta, ¿verdad? También para poder no duplicar esfuerzos, sino para poder concentrarnos en diferentes frentes de trabajo con estos 25 incidentes. Por su parte, Bomberos realizó 36 rescates de personas, movilizaron a 200 más que estaban incomunicadas. Incluso se habilitó un albergue en el pueblo Palenque Margarita, donde hay más de 20 personas. Entre estos, don Cleto. Sí, en lancha, o sea, en una panga, me sacaron a mí, llamaron el tráfico que trabaja ahí, de aquí de Guatuso, llamó, inmediatamente llegaron en una panga, un oficial de aquí, y llegaron 2 más con él, y con él me sacaron de la casa, ya se me estaba llenando la cama, y yo estoy padeciendo de uno de los pulmones, y yo no podía estar debajo del agua, entonces me sacaron. Y después ya me llevaron, y me llevaron al muelle. Sí, pero ahí quedó todo, y ahí una esponjilla de seguro se mojó. Estefanía y sus hijos también son afectados. Sí, llegó bastante arriba por el hombro, un poquito más arriba ahí. Tuvieron que llegar ahí los botes ahí a sacarlo porque estaba todo inundado. ¿Y salvar algo de la casa? Nada. Nada, todo se perdió ahí, todo. Nada pudimos, con costo un bolsito ahí, lo que andamos nada más. El albergue se decidió no cerrar por prevención para los afectados. Ahí hay 19 personas, 2 mujeres embarazadas y 10 niños, 5 hombres. Básicamente la situación al día de hoy es que sí, disminuyeron las lluvias considerablemente, tenemos disminución en los cauces de los ríos y acceso a todas estas comunidades afectadas como La Liga, Betania, el sector del Carmen. Sin embargo, por precaución, el Comité Municipal de Emergencias ha tomado la determinación de mantener a esas personas albergadas el día de hoy y mañana se haría una nueva valoración. Los cantones más golpeados por las lluvias fueron Guatuso, Upala, San Carlos y también Sarapiquí. Luego de la reunión que se desarrolló esta tarde, será el día de mañana que se tomen las nuevas medidas y se determine si este albergue que durante esta noche va a prevalecer ya nuevamente se elimina para que las personas regresen a sus viviendas. El reporte desde Guatuso de Gustavo Díaz Parrales para Noticias Repretel. Muchas gracias, Gustavo, por la información. Y a propósito de la situación que se vive en Guatuso, también les informamos que en nuestro país la época lluviosa genera un aumento de un 30% en las atenciones de emergencias. Tenemos la información con Eric Meléndez. Adelante, Eric. Yanane, buenas noches. Yanane, muy buenas noches. Estamos hablando de más de 3.000 emergencias que contabiliza el Cuerpo de Bomberos, pero también Cruz Roja Costarricense. Como usted muy bien lo señala, un 30% que aumenta tan solo en época lluviosa. El ingreso de más de 3.000 emergencias registran tanto el Cuerpo de Bomberos como la Cruz Roja Costarricense durante este 2024. Rescates verticales, de tránsito y ahora por inundaciones son los que más envío de recursos implican. El Cuerpo de Bomberos registra a la fecha 1.415 despachos, mientras que Cruz Roja reporta 1.636 emergencias atendidas.
rescates que por las condiciones atmosféricas o de terreno son más complejas. Por ejemplo, la semana anterior, un adulto mayor de 83 años cayó a un barranco cuando limpiaba el terreno. Un metro no se han ni movido. Tenemos que implementar técnicas, utilizar equipos distintos para poder poner a las personas de forma segura. Costa Rica es un país que ha tenido un crecimiento muy elevado y muy rápido en lo que es la industrialización, así que para nosotros como cuerpo de bomberos el rescate en ese tipo de situaciones cada vez se vuelven más complejos. Según Cruz Roja, durante la época de invierno, las atenciones aumentan cerca del 30%. Caso de estas atenciones, el hombre que cayó en una alcantarilla cuando bajaba del autobús, esto en la localidad de Tibás. Principalmente aquí donde más se comprometen las personas son los que están conduciendo, pasan por una carretera que está inundada y aún así quieren pasar al otro lado y se topan con que el vehículo sufre un desperfecto mecánico y posterior a esto hay que realizar el rescate de las personas que quedaron ahí en el lugar. Atenciones que, por ejemplo, durante este año generaron el rescate de al menos 4 personas cerca de la Universidad de Costa Rica. Inundaciones y rescates que pueden tomar como mínimo 1 hora. Muchas veces, según la disponibilidad de los recursos, se puede tomar entre 20 y 30 minutos en empezar a realizar el rescate, más el tiempo y el resto de personal que demande esta situación. Bomberos y Cruz Roja aducen de abuso de confianza de muchos de estos casos y negligencia, por ejemplo, con la visitación de ríos cerca de zonas montañosas en época de lluvia. Si las personas no están atentas al cambio de coloración del agua, no están atentas a las condiciones que pueden haber hacia las partes montañosas, podrían verse sorprendidos por el crecimiento súbito del agua. Según los rescatistas, la mayoría de pacientes atendidos durante este 2024 son personas adultas mayores de 30 años. Incidencias que podrían continuar. Para las próximas horas se esperan lluvias tanto en la zona norte, pero también el Caribe. Desde ya, el Instituto Meteorológico Nacional espera la llegada y sigue muy de cerca lo que será el paso de la onda tropical número 20. Las fuertes lluvias de los últimos días provocan que se presente saturación de suelos con porcentajes del 90% en localidades como San Carlos y Limón. Para este inicio de semana, el patrón lluvioso se mantendrá en la zona norte y regiones del Caribe. Lluvias muy débiles y dispersas sobre estas regiones. Vamos a esperar que parte de estas lluvias alcancen el Valle Central, pero más que todo sectores montañosos de Alajuela, Heredia e inclusive parte de San José y también regiones como el Pacífico Norte, o es decir, las montañas o las cordilleras de Guanacaste. Ahora bien, sobre los vientos alisios permanecerán acelerados, favoreciendo la ocurrencia de ráfagas de viento hacia el Valle Central y Guanacaste entre los 30 y 50 kilómetros por hora y máximos en las montañas del país que rondarán los 60 y 70 kilómetros por hora. Para la segunda mitad de esta semana se espera una activación de la zona de convergencia intertropical, lo que reforzará las precipitaciones en el Pacífico y Valle Central, principalmente durante las tardes. A partir del jueves lo que va a ocurrir es que al reactivarse la zona de convergencia intertropical, más que todo hacia la costa del Pacífico, es donde estamos previendo que caigan estas lluvias. Hay que recordar que estamos en el periodo que se llama canícula, que es donde más bien hay una reducción de las lluvias en las regiones del Valle Central y del Pacífico. Durante este periodo las lluvias prácticamente disminuyen mucho y en algunos lugares deja de llover. Este año en particular, al estar a las puertas del fenómeno de la Niña, es un año un poco más lluvioso del usual. El Instituto Meteorológico Nacional monitorea la onda tropical número 20, que se desplaza sobre el Océano Atlántico y según las estimaciones puede arribar el fin de semana a la región. 7:19 llenan en la información que tenemos desde San José. El informe de Eric Meléndez Delgado para Noticias RPT. Muchas gracias, Eric, por el reporte. En Costa Rica se paga la tercera gasolina más cara de América Latina y según usuarios los impuestos no se reflejan en mejoras en la infraestructura vial. Tenemos todo el reporte, lo que dicen usuarios, también lo que sucede a nivel de América Latina con Josué Vargas.
Adelante, Josué. Muy buenas noches. Costa Rica es el tercer país de América Latina en donde el combustible es más costoso. Así lo determinó un nuevo ranking que ubica a Uruguay como el precio de la gasolina más caro. Ahí cuesta $1.9. Mientras tanto, Chile ocupa la segunda posición con $1.4 por litro. Costa Rica está en el tercer lugar, en donde cuesta $1.4 por litro. 4 de cada 10 colones son absorbidos por impuestos en nuestro país. Aún así tenemos un importante rezago en la red vial nacional de 1.200 kilómetros, con una clara tendencia al deterioro. Heredia Centro, cerca del hospital, los vecinos y conductores ya aprendieron a convivir con los baches en las vías. Algunos de estos ejemplares ya cumplieron un año de vida. La municipalidad, mire, pasa por acá constantemente y casi que nos los vuelven a ver, ¿verdad? En la calle La Deportiva, en Barrial de Heredia, los choferes tienen que capearse estos agujeros para no dañar el vehículo. Rótulas y todo eso se van. Es increíble ver que aquí impuestos se pagan demasiados y no tenemos calles que valgan la pena. Otros países que cobran menos tienen mejores calles. El alto costo para llenar el tanque no le garantiza una infraestructura vial de calidad a los ticos. En nuestra red de caminos perduran con el tiempo los puentes Bailey, calles principales con un carril por sentido, puentes peatonales en mal estado o paradas de buses en condiciones deplorables. Con huecos, pero siempre se puede andar en carretera, no hay problema. Bueno, este gobierno ha hecho mucho por las carreteras en realidad. Es el único gobierno durante muchos años que ha hecho. Por cada 30.000 colones que paga un usuario por gasolina super, el gobierno se deja 11.000 colones en impuestos. De este monto, 2.500 colones se transfieren a las municipalidades y 2.400 a Conavi. El restante, Hacienda lo destina a otros gastos. Hacienda no necesariamente siempre le pasa todo ese monto recaudado a Conavi, ¿verdad? Entonces, normalmente o es muy frecuente que los recursos que ya de por sí son limitados, además se nos queden de camino y no lleguen donde tienen que llegar. Los municipios afirman que el dinero que les transfieren es insuficiente. 8 de cada 10 kilómetros son administrados por los gobiernos locales. Estamos hablando que de vías cantonales son 38.000 kilómetros básicamente de vías cantonales contra 8.000 kilómetros de vías nacionales. Y el presupuesto es muy diferente entre lo que reciben para vías nacionales y lo que se recibe para vías cantonales. 850 kilómetros de la red vial nacional requerían mantenimiento de recuperación, informó la NAME de la UCR en abril de este año. 220 kilómetros rehabilitación urgente y 54 kilómetros reconstrucción. Del 2020 a la fecha, Hacienda recaudó 2.3 billones de colones en el impuesto único a los combustibles. Con este dinero podrían pagarse 7 ampliaciones de la Ruta 27. Además, 7 de cada 10 puentes de la red vial nacional están en condición deficiente. Muy buenas noches. Gracias, Josué. Pasamos a otros temas. En algunos empleos, los hombres ganan unos 60.000 colones más en promedio si se les compara con lo que ganan las mujeres. Esto pese a que desempeñan los mismos puestos de trabajo. Las mujeres costarricenses y distintos informes revelan que todavía persisten las brechas de género en cuanto a empleos y salarios. Que a veces las mujeres por tener sus hijos y todo, pues ahí ya le hacen la discriminación donde uno no puede trabajar. Y lo digo por mi hija que se quedó sin trabajo y le costó mucho conseguirlo. Un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, revela que los salarios mensuales medios de las mujeres son un 1,4% más bajos que los de los hombres. Históricamente esa brecha ha sido mayor, últimamente se ha venido reduciendo, ¿verdad? Y sobre todo en la pandemia se redujo, pero se redujo porque las mujeres que ganaban menos salarios más bajos, salieron del mercado laboral. De hecho, los más recientes datos de la Encuesta Nacional de Empleo del INEC muestra un panorama nada positivo para ellas, ya que tienen mayores tasas de desempleo. Y en el caso del sector de comercio y servicios, ganan menos. Los hombres en promedio reciben un salario de 569.000 colones. Ellas ganan 60.000 colones menos. Creo que sí, más que todo cuando ya tenemos nuestra mayoría de edad, ¿verdad? Sí,
cuando uno tiene hijos tiene que partirse en el trabajo, la casa y los hijos, entonces no le van a dar el tiempo, el horario que uno quiera tener. Desde la OCDE señalan que la brecha en la participación laboral y los salarios entre hombres y mujeres sigue siendo grande en nuestro país, lo cual está vinculado al trabajo doméstico, a los roles y normas tradicionales de género que se han implementado durante años, que no están bien, pero que siguen presentes. Todas esas labores de cuidado de niños, de adultos mayores, de trabajo doméstico, que se sobrecargan las mujeres. Entonces ahí las mujeres tienen una limitante para insertarse en el mercado laboral. Otra problemática que demuestra este estudio es que es más probable que las mujeres en zonas rurales estén empleadas, pero en el sector informal. Y Costa Rica ya superó las 5.000 personas enfermas por virus respiratorios. Las gripes, por ejemplo, saturan aún más los servicios de emergencias. Siguen siendo los niños entre 1 a 4 años y los adultos mayores de 75 los más afectados con las infecciones respiratorias. Datos del Ministerio de Salud al corte del 7 de julio señala que el país ya superó los 5.000 enfermos por estos virus. Los EBAIS y las clínicas mantienen alta atención en consulta externa y esto también está complicando aún más ya la saturada situación en los servicios de emergencias. Haber un gran flujo de pacientes a nivel de lo que es de internamientos, obviamente eso retrasa el ingreso de los pacientes que están en espera, ¿verdad? Entonces eso ha llegado a aumentar mucho la cantidad de pacientes y la saturación de los servicios de emergencias precisamente por eso, porque no se ve un flujo rápido en el servicio digamos, de lo que le llamamos el piso, ¿verdad? En las próximas 2 semanas se proyecta también una alta demanda en los servicios del Hospital Nacional de Niños. Es importante recordarle a los padres de familia que nunca se les olvide lo que es completar el esquema básico de inmunizaciones, ¿verdad? Porque las enfermedades en todo momento las podemos tener y tenemos la posibilidad de prevenirlas. Ahorita estamos con la jornada de influenza estacional, que se pueden acercar a cualquier área de salud del país para podérsela aplicar. El virus de la influenza estacional también disparó las consultas en las últimas semanas. El 74% de los padres siente la necesidad de compensar a sus hijos por el tiempo que no pasan juntos. Un experimento social revelador mostró cómo varios padres mencionan que el exceso de trabajo, labores del hogar o el cansancio impactan el bienestar emocional de los niños. Mientras tanto, se ve cómo a un grupo de niños que estaban en un salón lleno de juguetes les ofrecieron regalos con una condición: pasar tiempo con sus padres o llevarse el juguete. El trasfondo del experimento social busca conocer la verdadera elección de los niños. Si revisamos cómo están siendo nuestras áreas, vamos a poder otorgarle el tiempo necesario a cada una, pero sobre todo, no solamente en cantidad, sino también en calidad. Eso sí, cuando estamos hablando de juego, estamos hablando de sin distractores, sin pantallas, un tiempo presente entre papá, mamá, adultos y ese niño o esa niña que están en casa. Las respuestas de ellos, observadas en secreto por sus padres, fueron conmovedoras y sorprendentes. Algunos niños, acostumbrados a la ausencia de sus padres, eligieron los juguetes. Hagamos una pausa. Hoy vamos a regalarnos esta posibilidad de hacer una pausa. Cada uno de nosotros va a hacerse la pregunta si lo está haciendo lo mejor posible con los recursos que tiene o si realmente necesitamos retomar algunos recursos para hacerlo completamente diferente. Este estudio fue realizado a 570 familias en Colombia, Chile y Costa Rica. Yo creo que es importante que retomemos vamos a salvar el juego precisamente, y por eso hablamos de esta pausa necesaria que necesitamos hacer, porque si no nos vamos a ir en este corre-corre, en todas las necesidades, en todo lo del día a día. Necesitamos parar, detenernos y retomar el juego con este niño, con esta niña. En un mundo tan acelerado, es vital que los padres compartan tiempo de calidad con sus hijos, ya que les permite crear recuerdos significativos y enseñar valores importantes como la empatía y la comunicación. Si desea conocer más sobre la campaña, puede escanear el código QR que aparece en pantalla o visitar el canal de YouTube Oreo Cookie. Hora de hacer una pausa comercial y al regresar...
Tribunales ya iniciaron el proceso de extradición de venezolano que requiere Chile por supuesta participación en secuestro y asesinato de un ex militar venezolano. ¿Qué tiene que ver esto con el Tren de Aragua? Regresamos con la información. Muchísimas gracias por continuar con Noticias Repretel. Lo decíamos antes de la pausa comercial y ampliamos ahora. Las autoridades judiciales ya iniciaron el proceso de extradición de un venezolano que requiere Chile porque supuestamente habría participado en el secuestro y asesinato de un ex militar contrario al gobierno de Nicolás Maduro. Además, el sospechoso sería miembro del Tren de Aragua, una de las bandas transnacionales más temidas del continente. El venezolano Michael Villegas Rodríguez intentó ingresar a nuestro país oculto en un bus de inmigrantes el pasado viernes a las 11 de la mañana por Paso Canoas. En el momento en que consultaron su identidad en las bases de datos de Interpol, nuestras autoridades se dieron cuenta que se trataba de un sujeto con alerta roja internacional buscado por los delitos de secuestro y asesinato. En las últimas horas ha trascendido información acerca del suramericano de 27 años, a quien ligan con el llamado Tren de Aragua, una megabanda transnacional de las más violentas del continente con presencia en Venezuela, Colombia, Perú y Chile. Sin embargo, esta es la primera vez que uno de sus miembros es detenido en nuestro país. Está relacionado con acciones homicidas verificadas en suelo de la República de Chile. Las autoridades costarricenses lo detectan en medio del flujo de paso de migrantes que se trasladan de Sudamérica a Norteamérica y justamente nuestras autoridades logran su identificación, consulta a la base de datos de Interpol y una vez que se da la alerta roja sobre este sujeto, se le procede a su inmediata detención. Villegas Rodríguez es uno de los principales sospechosos del secuestro y asesinato del militar disidente venezolano, contrario al gobierno de Nicolás Maduro, Ronald Ojeda, quien estaba refugiado en Chile. Sin embargo, delincuentes disfrazados de policías se lo llevaron de su casa el 21 de febrero y fue hasta el 1 de marzo que apareció asesinado. Estaba sepultado bajo más de 1 metro de cemento. Tanto el Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica como también la Policía de Investigaciones de Chile hacen un esfuerzo conjunto a fin de poder detener a esta persona y llevarlo al proceso penal que se encuentra pendiente en este país suramericano. El caso evidencia el primer intento documentado de uno de los miembros de quizá la banda más temida del continente por llegar hasta Costa Rica. Las autoridades suramericanas indican que el Tren de Aragua se dedica al tráfico de drogas, contrabando de migrantes y trata de personas con fines de explotación sexual. Tras el sismo de 5,7 grados que sacudió el sureste de Punta Burica y la zona de Golfito el fin de semana, el Opsicori ya contabiliza 35 réplicas. Las magnitudes de los movimientos sísmicos han estado entre 1,5 y 4,7 grados, con profundidades que han estado entre los 3 y los 25 kilómetros. Según Opsicori, el movimiento obedeció a la interacción de las placas tectónicas Coco, Nazca y Bloque de Panamá, donde además estas placas mantienen varias fallas locales activas, lo que hace que prácticamente todos los días, sintamos algún movimiento o que se produzcan y no sean perceptibles. Y buenas noticias para conductores y, en general para todos los conductores, porque agosto podría traer una rebaja de 17 colones en la gasolina súper y de 21 colones en la regular. Las variaciones en los costos internacionales de los hidrocarburos estarían beneficiando al país con estabilidad y rebajas como estas que le estamos mencionando. El diésel y el gas podrían experimentar, eso sí, un leve incremento que debe ahora ser analizado como es usual por la ARECEP. Será la tercera rebaja consecutiva para estos productos. Por otra parte, para el diésel y el gas se visualiza un incremento. El verano y sus elevadas temperaturas en el hemisferio norte, así como el anticipo de la temporada de huracanes, han presionado al alza los precios de estos productos a nivel internacional. Se prevé que el próximo ajuste tarifario se aplique para agosto.
Si usted forma parte de los más de 2,5 millones de clientes que tiene el Banco Nacional, le contamos que esta entidad bancaria amplió sus franjas horarias. Los nuevos horarios en 152 oficinas se van a implementar a partir del lunes 5 de agosto. Los clientes pueden consultar los ajustes de horario en el sitio web del Banco Nacional. Y unos 36,000 heredianos tendrán sus pensiones de agua durante esta semana, que se van a extender de 7 de la mañana a 3 de la tarde. La empresa de servicios públicos de Heredia realizará sus pensiones en el servicio de agua potable durante esta semana en algunos cantones. El primer trabajo se realizará en San Isidro, este martes 16 de julio, entre las 7 de la mañana y las 3 de la tarde, y dejará sin agua a cerca de 4.376 personas con motivo del lavado del tanque Victoria. Afectará a sitios como calle Surquí, calle Bombacho, calle Las Manzanas, Cerros Verdes, Gaucho, Santa Elena, calle San Luis, Hierbabuena, San Josecito y Santa Elena. Por su parte, el miércoles 17 de julio, 31.668 personas de zonas como San Rafael, Santa Lucía de Barba y Heredia se quedarán sin el suministro de agua. Las labores se extenderán desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde por el lavado del tanque Santa Lucía. Algunas de las comunidades afectadas son Sector Tanque Polaco, Jardines del Beneficio, Santa Lucía, Malinche Real, Jardines de Santa Lucía, CTP Mercedes Norte, Campo Ferial La Perla, Real de Castilla, entre otros. La necesidad de hacer estos lavados es para garantizar que el agua que llega a los abonados de la empresa de servicios públicos llega de la mejor calidad. Entonces es muy importante hacer estos lavados, principalmente también en lo que es la época de invierno, para evitar sedimentos que puedan ser arrastrados por lo que son las fuentes superficiales, las tomas de río, y con esto garantizamos que el agua que llega es agua de calidad. Será una afectación total de más de 36,000 personas. Lo que le recomendamos a las personas es hacer un uso adecuado del líquido, no guardar más del necesario, y si les queda en las viviendas, utilizar este líquido para lavar la ropa, lavar los platos. Para más información sobre los trabajos programados, los abonados pueden llamar al teléfono 2562-3774. Ante problemas de abastecimiento en centros penales de Occidente, el Ministerio de Justicia dice que va a permitir que familiares ingresen agua embotellada. La sobrecarga de energía en las plantas eléctricas, según las autoridades, generan consecuencias en los equipos que bombean el líquido. Acueductos y alcantarillados, además de municipalidades, el Cuerpo de Bomberos y otras organizaciones están suministrando agua para las necesidades básicas. O sí, ya no hay de otra. Este martes se tendría que salir o sale uno de los dos acumulados. El jugoso premio provocó sobreprecios, lamentablemente, filas de más de 100 metros y saturó la venta en línea de la Junta de Protección Social. La fiebre por el acumulado llegó al máximo. Este martes saldrá uno de los dos acumulados. El jugoso premio provocó que decenas de jugadores madrugaran este lunes en San José para comprar fracciones. Estoy desde las 6:30 de la mañana aquí. ¿Y cómo es posible que nosotros tengamos que estar haciendo estos filones aquí mientras la Junta de Protección Social le da a los que tienen mucha plata el montón de enteros, y nosotros que andamos viendo a ver una oportunidad para a ver si pegamos alguito, tengamos que estar haciendo estas filas? Nos venden los numeritos a 3,000. Yo vengo por una hija que quiero comprarle unos 2 o 3 pedazos. ¿Y qué números particularmente le mandó su hija a comprar? 82 y cualquier otro número, porque eso es pura suerte. La alta demanda no solo fue en las calles. En el canal digital de la Junta también se saturó. Que hay alrededor de 100,000 personas tratando de acceder a la página, y esto está causando una gran saturación, que normalmente son 3,000, 4,000 personas a la misma vez que ingresan, y bueno, esto ha congestionado todas las formas de poder ingresar a la página. De salir el acumulado 1, se reparten los 1.800 millones de colones entre los ganadores. El juego empieza de nuevo con 59 bolitas de premios extra. Pero si sale el acumulado 2, se reparten 1.075 millones entre los ganadores, y la bolita del acumulado 1 sigue jugando para el sorteo de este viernes.
Bueno, si sale el acumulado 1, recordemos que tenemos el acumulado 2. Este acumulado 2 pasaría a ser el número 1, dando la posibilidad que quede un número 1 bastante importante y grande. Si sale el 1, casualmente empezamos nuevamente con las bolitas, con 60 bolitas nuevamente. Este lunes en San José, las quejas también fueron por el sobreprecio. Revendedores ofrecían pedacitos 3 veces más caros. Todos los vendedores están cobrando a 3.000 y a 2.500. ¿Vino usted hoy temprano a hacer fila para lograr comprar pedacitos? Sí, vine desde las 7:32, pero aquí abren hasta las 10 de la mañana y solo van a vender 2 pedacitos. El resto, si se dan vueltas por la parte de lo que es la Universal y eso, los precios son de 5.000, 3.500. El acumulado no sale desde el 16 de febrero. Y la Junta reporta en los últimos sorteos ventas de prácticamente todo, el 100%. Vamos a una pausa comercial y regresamos.